El título es El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El Evangelio no es cualquier cosa. La gente se burla del Evangelio. Es más, lo han cogido con tanta burla, lo han saboteado tanto, que ya los mismos cristianos, bueno, los que están todavía como Pedro, negando al Señor, y todavía como Pedro, que aunque era seguidor de Jesús, como no tenía la llenura del Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y hay gente que niega el Evangelio, y son cristianos, pero niegan el Evangelio porque ignoran el poder del Evangelio. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la poderosa palabra de Dios en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quién dijo esta frase? No lo dijo cualquiera. No lo dijo cualquier persona. Lo dijo una autoridad en conocimiento de la ley, de las letras, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, de la Torá. Pablo era un hombre muy estudiado, tanto así que cuando él predicaba el Evangelio decían, las muchas letras, Pablo, o sea, el mucho estudio te volvió loco, porque Pablo cambió todo, Dios lo mudó en otro hombre, transformó su mente, transformó su vida, todo, y tiró a tierra todo ese conocimiento para llenarse del conocimiento del Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son buenas noticias, son nuevas noticias. Eso significa Evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Quién envía este mensaje, esta buena noticia? ¿Quién la envía? Primero, la envía el Padre, Jehová. ¿Quién lo trajo? Porque cuando alguien envía algo tiene que haber un mensajero. Entonces, ¿quién trajo ese mensaje? Eso viene del cielo. Este Evangelio no viene de ningún humano normal. Este Evangelio viene del mismo Jehová, del mismo Padre, viene del trono, viene de Dios, viene de su Espíritu. ¿Quién lo trajo? ¿Quién fue el mensajero? ¿Quién dijo, heme aquí, yo voy y llevo la noticia? Como cuando uno va a mandar a hacer un mandado a alguien en un domicilio, uno dice, ¿quién va, quién voy, con quién mando esto, con quién lo mando? Esa persona lo necesita rápido. Digamos que alguien está hospitalizado y está en cuidados intensivos y sin ese medicamento no se salva. Entonces la persona está por acá y dice, yo tengo el medicamento, allá en ese lugar no está, los médicos no encuentran la cura, no hay salvación si no mando esto urgente. Pero ¿a quién mando? El uno dice, yo no puedo, estoy ocupado. El otro dice, no es que yo tengo ahorita mismo un compromiso, es que está muy lejos, es que estoy cansado. Pero hubo uno que dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Cuando Él dijo, heme aquí, envíame a mí, entonces trajo ese evangelio. En Isaías 61, del 1 al 2, se profetiza. El profeta Isaías ya está hablando de Jesús. Ya está profetizando cómo Él trajo ese evangelio. No aparece con la palabra evangelio ahí. Aparece con estas buenas noticias. Y vamos a leerlo. Porque es que las personas están menospreciando mucho el evangelio. Los mismos cristianos desconocen el poder que hay en el evangelio. Los mismos cristianos, los mismos que se convierten y dicen, Señor, yo creo en ti, Padre, yo recibo la salvación por gracia. Si es verdad, la reciben por gracia y si se mueren se van para el cielo. Nos vamos para el cielo.
pero desconociendo el poder que tenemos cuando aceptamos estas buenas noticias, cuando aceptamos esta salvación, cuando aceptamos este evangelio del reino, no es de la tierra. Dice así, Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. O sea, Isaías hablando como si fuera Jesús. Está profetizando. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Mire, primero lo llena del Espíritu Santo y luego lo envía como un mensajero. ¿A qué? A predicar buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y eso lo confirma el Evangelio de Mateo 1:5, porque en Mateo 1:5, en Lucas 7:22, cuando Juan el Bautista, el que fue a preparar el camino para Jesús, llegó un momento en que él tuvo una duda y dijo, ¿será ese el que habría de venir, el cual yo le preparé camino? Y mandó a preguntar si era ese, y Jesús le respondió y le dijo, dile y hazle saber a Juan lo que has visto y lo que has oído. Dile que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres, o sea, a los que no tienen nada, a los abatidos, a los menospreciados, a los nadie, a las nadie, a todo el desecho, a la gente que de verdad necesita, dice, a los pobres es anunciado el Evangelio, o sea, las buenas noticias. Y el poder del Evangelio es tan grande que el apóstol Pablo no le importó tener por basura todo. Él dice cosas peores, él dice, lo tengo por estiércol. Ya saben qué es el estiércol. Así llegó Pablo a poner todo ese conocimiento, todo ese poder, todos esos privilegios en la tierra. Lo llegó a tener comparado con tanto poder, con tanto privilegio, con tantos dones, que dijo, lo tengo por estiércol, por Cristo. Y vemos un evangelio que ahorita mismo tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar eso que hemos perdido. Quizás muchos de los que me están oyendo en las redes sociales, me van a escuchar o acá, cuando nos convertimos al Señor, hace como 40 años, a nosotros nos convenció, fue el poder que vimos en el Evangelio, por los siervos de Dios que vinieron a enviar, a traer ese Evangelio. Yo a la luz vi paralíticos levantarse de la silla de rueda con las piernas secas totalmente, donde el músculo ya se había secado, porque llevaban años ahí. Y parecían esqueletos corriendo por el estadio, aquí en Santa Marta. Yo vi eso. Por mujeres predicadoras como Awilda Ojeda, hombres como Gigi Ávila y otros que vinieron. Yo vi gente liberada de demonios. Vi gente vomitando asquerosidades y siendo libre. Yo misma experimenté, porque yo antes de ser cristiana, yo tenía un resentimiento con Dios, hasta llegué a pensar que Dios no existía. Por muchas cosas, por la muerte de mi padre, por muchas cosas que pasaron. Yo dije, Dios no existe, porque los incrédulos se encargan de dañarle la mente a la gente. Decir, Dios no existe, y uno le encuentra como la lógica. Cuando uno es ignorante, le encuentra la lógica, ¿verdad? Dios no existe. Si Dios existiera, no pasara esto. Si Dios existiera, no pasara lo otro. Pero cuando me convertí al Evangelio, fue porque yo vi poder de Dios. Yo vi señales, yo vi cómo, por nombre propio,
una predicadora o un predicador con nombre y apellido, entre miles que estaban sentados en la grada de un estadio, llamaba por nombre y apellido a esa persona. Me acuerdo clarito una campaña que hubo acá en Santa Marta, donde la predicadora no la dejaron bajar, a veces no la dejaban bajar de su púlpito, porque decían que ella tenía en las manos algo y que por eso era que la gente se caía. Entonces la policía estaba allí como de que ella no se moviera de ahí, para que no tocara a nadie. Pero el Espíritu Santo nadie lo encierra. Y ella nomás decía la palabra y señaló para tal lado y dijo el nombre y el apellido de ese joven. Y dijo, te quedan 7 días de vida. Y pasaron todos enfrente, los que tenían ese nombre y ese apellido, porque hay gente que tiene los mismos nombres y los mismos apellidos. Y pasaron esa cantidad y ninguno de ellos era. El Espíritu Santo le decía a la sierva de Dios, le decía, ninguno de ellos es. Él se quedó allá arriba en la grada, no quiso pasar. Y la esposa de ese joven le decía, pasa que eres tú, pasa que eres tú. Y él dijo, yo no creo en eso, no me moleste, me largo entonces, si tú estás aquí molestándome, yo me largo, ¿para qué me invitaste? Los evangélicos son locos, y comenzó a blasfemar. Y agarró y se fue, no pasó, sino que agarró su moto, primero llevó a los niños y se fue, y después cuando venía creo que por la esposa, no sé, cuando venía de regreso, se sintió un impacto fuerte a las afueras del estadio. Y todos en el momento sabíamos que era él, sin ver nada. Y cuando salieron a ver qué era el muchacho que acababan de llamar. Y se burló, no quiso escuchar, salió de grosero, de antipático, y tuvo un impacto fuerte, se estrelló y la moto voló, y él también, y quedó en cuidados intensivos. Y a los 7 días, exactico, murió. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que tenemos que recuperar. Ese es el evangelio del cual Pablo dijo, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Ese es el evangelio que Pablo vio y Dios se lo reveló para traérnoslos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Cuando hizo tantos milagros, si usted lee el libro del Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que debe leerlo todo nuevo creyente, debe empezar leyendo los evangelios, porque allí vemos el poder de Dios, cómo nació Jesús, cómo se bautizó, cómo empezó a hacer milagros. Y entre uno de los tantos milagros y señales que el Señor hizo fue convertir el agua en vino en las bodas de Canaán. También otro que multiplicó muchos peces y un poquito de pez, un poquito de pan lo multiplicó para alimentar a muchas personas. De la nada alimentó a tanta gente, multiplicó los panes. Jesús calmó la tempestad. Cuando los apóstoles pensaron que se hundía la barca, Jesús calmó la tempestad, le habló y se cayó el mar, se calmó. Cuando Pedro estaba pescando, pasó toda la noche pescando y no cogieron ni nada, ni una sardinita cogieron. El Señor le dijo que tirara la red a tal lado y dice que se llenó hasta que se rompía. O sea, casi se rompe. Tuvieron que llamar a ayudantes de otras barcas porque eran muchas. Esa es una pesca milagrosa. Ese fue el poder del evangelio que Jesús tenía o tiene. Cuando Jesús camina sobre el mar, sobre el agua, y se le aparece a los apóstoles y piensan que es un fantasma y gritan y se asustan. Y no era un fantasma, era Jesús de carne y hueso. Porque el evangelio tiene tanto poder que viola las reglas de la naturaleza, la ley de la gravedad. No tiene autoridad contra el poder del evangelio. No tiene autoridad. Él todo lo interrumpe, el evangelio interrumpe toda norma normal y entra a un poder sobrenatural. Porque ese poder del evangelio lo mandó fue el mismo Jehová Dios. Y lo trajo Jesús. Y por el Espíritu Santo que hoy está contigo, que hoy está conmigo, ese mismo evangelio está vigente. Lo que pasa es que lo ignoramos, lo tenemos en un rincón y lo tenemos ignorado. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El desconocimiento del evangelio es el que tiene al pueblo así. Es el que tiene a mucha gente así. Y luego diciendo,
que es la voluntad de Dios. Si eso fuera la voluntad de Dios, Jesús no hubiera muerto. Jesús no trae ese evangelio. Tampoco hubiera sanado a todos estos enfermos. Tampoco hubiera limpiado leproso como lo hizo. Tampoco hubiera echado fuera demonios, porque Jesús echó fuera demonios cuando estaba en la tierra. También cuando sanó sordomudo, todo eso está en la Biblia. Estoy leyendo una lista más o menos de lo que usted puede encontrar, de cómo Jesús aplicó ese evangelio, cómo levantó paralíticos, cómo sanó mujeres de enfermedades como las del flujo de sangre, que ningún médico podía curarle. Al contrario, quedó en la ruina pagando médicos y quedó peor, porque quedó sin plata y sin salud, y Jesús la sanó. Cómo salva a los siervos, el capitán, de un oficial, cómo resucita a la niña, cómo levanta a los muertos como a Lázaro, ya podridos, descompuestos. Jesús hizo eso para que vieran que las buenas noticias no es bla, bla, bla. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser agresivos, no pasivos. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No podemos ser pasivos. Por eso es que el Señor mandó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Por qué lo mandó? Porque estaban pasivos. Estaban normalitos. 3 años con Jesús. Escuche palabra, 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 palabra y nada de poder. Tenían mucha palabra porque Jesús le predicaba todos los días, los enseñaba todos los días. Todos los días los enseñaba por 3 años. Imagínense, una maestría, creo que una maestría, algo así. Pero le faltaba el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio consiste en el Espíritu Santo que se recibe por fe. Y ese Espíritu Santo, cuando cae, la palabra se activa enseguida. Porque la palabra sin el Espíritu Santo es muerta. La letra sin el Espíritu es muerta. O sea, el Evangelio, la letra sola, sin el Espíritu no es el Evangelio de verdad. Porque el Evangelio no es letra. El Evangelio es poder de Dios. La letra cualquiera la escribe. Pero el poder de Dios no todo el mundo lo tiene, sino aquellos que le reciben. A los que le recibieron, dice el Señor, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Cuál herencia? El Evangelio es una herencia. El poder de Dios, el Espíritu Santo, es una herencia. Y vemos que estos apóstoles que estaban con Jesús, que les enseñó luego del día de Pentecostés, porque dice que estaban todos unánimes juntos, orando, orando, orando. El Señor les dijo, no se muevan. Ustedes saben mucha letra, es verdad, se saben, todo eso se los he enseñado, pero ustedes no tienen poder. No se atrevan a salir porque no van a hacer nada. No van a hacer nada. La letra sola no funciona si no hay unción, si no hay poder. Quédense ahí. Y oraron juntos. Habían 120 orando, más o menos. La mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, todos estaban ahí orando, los apóstoles. Y de repente vino la unción, vino el poder del Espíritu Santo. Y dijo, ahora sí vayan y hagan las cosas que yo hice, todo. Dijo, vayan, prediquen este evangelio en todo el mundo, predíquenlo en todos los rincones de la tierra. Predíquenlo a toda criatura, pero predíquenlo con hechos. Vaya, sanen leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, limpien leprosos, sanen enfermos, bautícenlos. O sea, el evangelio es completo. Pero ahorita mismo, el evangelio que estamos viendo tiene un solo lado nomás, que es la letra. Y se predica lindo, pero no hay unción. Mire que el apóstol Pablo, antes de recibir la unción del Espíritu Santo, para que se complete el evangelio de verdad en él, negó a Jesús 3 veces. 3 años de estudios bíblicos, porque Jesús les predicaba. Todos los días les enseñaba. Pero después de 3 años, se escondió, peor que una mujer, porque las mujeres salieron a seguir a Jesús hasta la tumba. Y creo que más valor tenían las mujeres. Y este Pedro, que era el bravucón, que sacó espada para cortar cabeza y todo, después estaba peor que una mujer. Le decían, ¿tú conoces a este hombre? ¿Tú estuviste con él? No, yo no lo conozco, ese tipo yo no lo conozco. Tú andabas con él, yo no anduve con él. No me confundan, respeten.
Ah, pero es que hablas como él y te parece. Ah, no, si es por el hablado, no se preocupen que yo me la sé todita porque soy pescador. Y así me defiendo yo en la playa. Y sacó todo el abecedario, todas esas vulgaridades las sacó. Y empezó a maldecir, dice la Biblia. Ese mismo Pedro, cobarde, mentiroso porque dijo que no lo conocía. Cuando cayó el Espíritu Santo, que es el verdadero evangelio, ese mismo Pedro, en 3 minutos, se ganó 3.000 almas. 3.000 almas en 3 minutos. ¿Y qué predicó? Un mensaje sencillo sobre el testimonio de la vida de Cristo, el evangelio. Y luego en la segunda prédica, 5.000 almas se convierten. ¿Qué diferencia cuando la letra está vacía a cuando está llena? ¿Qué diferencia cuando el evangelio está por la mitad a cuando el evangelio está completo? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia del apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos y los sacaba de las reuniones y mandaba a matar a los que predicaban? ¿Qué diferencia? Que ahora él mismo es el que escribe. Ese mismo es el que escribe ahora, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese mismo Pablo fue el que le mordió una serpiente en una isla donde llegó. Y todo el mundo pensaba que iba a morir porque era muy venenosa la serpiente. Y la sacudió y la echó al fuego y siguió como si nada. Ni una curita se puso. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba dentro de él. Y el veneno quedó nulo. El veneno tuvo que morirse porque adentro estaba el poder del evangelio. Estaba dentro de él. Ya él era un mensajero. Y eso nos indica que cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, que tenemos este evangelio de verdad en las venas, no hay cáncer, no hay sida, no hay enfermedad que te venga a estorbar el paso. Porque Dios cumplirá el propósito en ti. Y no habrá ninguna enfermedad, no habrá ningún problema, no habrá nada que te estorbe el propósito de Dios en ti. Porque estás lleno del poder de Dios. Porque le has creído a Dios. Porque tú dices, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y a Cristo no lo matan las culebras, dijo Pablo. O sea, yo acá en mi libreto. Entonces, cuando estamos seguros de este evangelio, cuando estamos convencidos que este evangelio fue el que predicó Jesucristo él mismo, nosotros llevaremos solución. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo personas que creen más en los espiritistas, en los brujos, en los satanistas, que en el evangelio. Y hay personas que leen la Biblia, llámese católico, llámese como se llamen, leen la Biblia, se dicen ser cristianos, seguir a Cristo, y también van de los brujos, porque ellos dicen, tuve que buscar ayuda. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio no le sirvió para nada. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio para nada le sirvió. Y tuvo que buscar el brujo. Porque el brujo puede más. Según ellos, el brujo puede más. Y el brujo sí se prepara. El brujo sí prende sus velones. El brujo sí se cuida, sí se guarda para invocar a sus demonios, a sus espíritus. Y el brujo sí le es fiel a su amo, Satanás el diablo. Y él sí prepara todo y hace sus rituales. Y coge la hora, y coge el día, y coge el lugar, y tiene un altar en su casa. Ahora yo pregunto, ¿cuántos cristianos tienen un altar de oración en su casa? ¿Cuántos cristianos tienen un lugar donde oran? No. ¿O cuántos ambientan el espacio con alabanzas? ¿Con alabanzas? No. No todos. Cuando uno coge un lugar para orar, ya sea tu cuarto, ya sea tu oficina o cualquier espacio que coja, o la casa, si estás solo, si no vive tanta gente, esa casa se carga de poder, porque allí baja la gloria de Dios. Allí baja la gloria de Dios a ese lugar. Y es tan poderoso el evangelio en la gente que el apóstol Pablo, sus ropas
o los paños que él mandaba estaban ungidos por su ADN. El ADN era de Cristo, era del Espíritu Santo. Y mandaba los paños, y los paños cuando los ponían sanaban los enfermos. Y era tan poderoso el evangelio en Pedro, el que era cobarde y ahora era el valiente, que cuando Pedro pasaba, era tanto los milagros que hacían los apóstoles, que la gente decía, bueno, él no alcanza a tocarlos a todos porque la multitud es grande, pero él va a pasar por aquí. Me imagino que esperaban más o menos que el sol estuviera en cierta posición para que la sombra se viera larga, porque si es las 12 del día, la sombra no se va a proyectar, sino que se ve encima del objeto, de la persona. Decían, vamos a sacar a los enfermos. Dice la Biblia que sacaban los enfermos. Y la sombra de Pedro cuando pasaba, iba sanando los enfermos. Es tanto el poder del evangelio, que cuando nosotros lo creamos, lo aceptemos, le dediquemos tiempo, con oración, con vigilia, con ayuno, con lectura bíblica, apartándonos del mundo, apartándonos de todo lo que es pecado, no participar con el pecador, no participar. Cuando tú participes, que sea para llevarle este evangelio, que sea para hablarle, para orar por él, para sanar su enfermedad, que sea para ayudarle a salir de eso, mostrándole las buenas noticias, mostrándole el evangelio, mostrándole esta salvación, que sea para eso, pero no que sea para emborracharte con él, para pecar con él, para festejar sus chistes vulgares, sus burlas. Hay burlas contra la iglesia, contra los cristianos, y los cristianos también aplauden eso y se ríen. Todo eso es hacerse partícipe de las tinieblas. Y la luz con las tinieblas nunca se pueden juntar. Nunca el agua con el aceite no se juntan, y la luz con la tiniebla tampoco. Por tanto, el verdadero cristiano, donde llega, lo respetan. ¿Por qué lo respetan? Porque él no celebra el pecado. Porque no está de acuerdo con lo que se está haciendo allá, con el pecado, no está de acuerdo, porque sabe que eso a la gente la lleva al dolor, al sufrimiento, al mismo infierno. Entonces, somos la sal de la tierra, somos el evangelio, somos la luz del mundo, somos el evangelio. Somos la medicina, no por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros. Es su evangelio, se encarna en nosotros como se encarnó en Jesús. Es el poder de Dios. En conclusión, el evangelio es el poder de Dios. No es un libro. El libro es un papel, si le metes candela se quema. Si le echas agua también se destruye porque es un papel. El evangelio no es un libro. El evangelio no es una palabra hablada y ya. No. El evangelio es poder de Dios. Y el llamado de hoy es que este evangelio nosotros lo adoptemos. Nosotros lo creamos, lo practiquemos y lo llevemos a toda criatura, llámese hijo, sobrino, nieto, marido, mujer, vecino, todo el que está cerca de ti, háblale del evangelio, pero con solución, porque hay gente que predica el evangelio como ofendiendo, como atacando. A mí me daba como rabia cuando yo no era cristiana y me decían, Cristo te ama, arrepiéntete. Eso no es predicar el evangelio, eso es insulto. Eso no es predicar el evangelio. Cristo te ama, arrepiéntete, así no. Porque eso no dice nada. Él no sabe porque Cristo lo ama, ni tampoco sabe de qué se va a arrepentir. En cambio, si tú le hablas al corazón de esa persona y la haces sentir en qué está mal, a través de la luz de la palabra y de la unción del Espíritu Santo, esa persona echará a un lado el pecado. Y con el pecado se va la enfermedad y se va todas esas maldiciones que acarrea el pecado. Eso no quiere decir que tampoco nosotros los cristianos no nos enfermemos, pero tenemos un sanador también. Todos como humanos nos vamos a enfermar, todos como humanos sufrimos, todos vamos a tener aflicciones. Pero el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que ya yo vencí al mundo. ¿Qué quiere decir? Que ya no afrentamos esa enfermedad solo, que ya no afrentamos ese problema solo, que ya no afrentamos esa situación solos. Ya hay uno que dijo, ustedes estén tranquilos, que yo peleo por ustedes. Eso nos da paz. Eso nos da paz. Eso nos da tranquilidad. Porque Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese es el evangelio.
Y que este evangelio del reino hoy empiece a activarse en nosotros y no quede como letra muerta, sino como el evangelio, que es poder de Dios. Y para cerrar, quiero contar un testimonio cuando yo me convertí al evangelio, porque yo quería probar si este evangelio era poder de Dios de verdad. Yo me convertí muy joven, de 15 años, y mi casa quedaba lejos de la iglesia. Y el servicio, la reunión se acababa a las 9 de la noche, y mientras que llegaba a la casa se hacían como las 10 de la noche. Pero siempre me acompañaban un grupo de jóvenes, porque esa carretera estaba sola. No tenía luz tampoco, apenas estaban haciendo la carretera. Eso es acá en Santa Marta. Ese día nadie de los que me acompañaban fue. Y yo tampoco me podía quedar en la iglesia dejando a mi mamá sola acá sin saber, porque si yo me perdí me pasó algo. Yo me arriesgué, yo dije, yo tengo que llegar a mi casa, nadie me acompaña, pero voy a probar si este evangelio es verdadero y si funciona. Yo estaba empezando. Y cuando yo venía cantando, contenta por la mitad de la carretera, salieron dos hombres de un río. Y ese río era pura montaña. Y Santa Marta tiene muchos cerros. Entonces de un lado había cerros y de otro lado estaba el río con sus montañas. Salieron dos hombres armados. Esos dos hombres armados me hablaban y me decían vulgaridades, me decían groserías. Y por ahí abusaban de muchas mujeres, atracaban y todo. Yo venía sola. Me acordé del poder del evangelio. Y yo dije, yo no me pude haber equivocado. Cuando decidí a Cristo, Él me dice que su evangelio es poder. Y yo me paré, estábamos como a 5 metros más o menos. Y les grité duro porque había brisa, fuerte brisa. Y les dije, en el nombre de Jesucristo, quedan sin poder y sin autoridad y no me dan un paso acá. No me tocan un solo cabello. Porque en Cristo estoy protegida. Y ellos no oían bien, ¿qué? Yo decía que en el nombre de Jesús les ordeno. Es una orden, no es un favor, que no den un paso acá. No me tocan un pelo, porque conmigo está el Todopoderoso. Y se miraron la cara entre ellos, se hicieron seña con los codos, dieron media vuelta y se fueron. Y yo me quedé de pie, yo no corrí. Ni corrí ni grité. Yo dije, ¿para qué voy a correr si están armados? Yo estoy en la mitad del camino. ¿Quién me va a escuchar en este monte? Ni si grito, ni si corro me salvo. Yo dije, si acaso esto no funciona, si el evangelio no funciona, me hago matar. Pero no voy a dejar que me abusen en vida. Yo hago que me maten. Que me encuentren muerta el otro día, pues ya, listo. Y me paré en esa raya. Los hombres dieron media vuelta y se devolvieron y se metieron al río otra vez. Y hasta que no vi que se desaparecieron en el río, no seguí. Pero seguí contenta. El evangelio es poder de Dios. Y así como muchos testimonios tenemos, no solamente yo, muchos de ustedes que me estarán escuchando, sabrán que el evangelio es poder de Dios. Entonces vamos a orar, a pedir al Señor que nos perdone. Primero que nos perdone a los cristianos. Si alguno que me está escuchando en las redes es cristiano y no ha experimentado el poder de Dios, vamos a pedirle perdón. Porque es como si el soldado estuviera con su arma o el policía estuviera con su arma y se dejara atracar y se dejara hacer de todo y no es capaz de sacar el arma. El arma es para eso, para defenderse y para atacar también. Vamos a pedirle perdón al Señor si el evangelio no ha estado activo en nosotros. Y si estuvo activo y se está apagando, es porque lo hemos ignorado, lo hemos echado en un rincón y desconocemos cuánto poder hay en el evangelio. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en estos momentos, vamos ante ti, reconociendo que te hemos fallado, porque si el evangelio estuviera activo en nosotros, Señor, hubiera más gente buscando tu rostro, hubiera más enfermos sanados, hubiera más presos liberados, más endemoniados libres, hubiera más gente que está muriendo resucitando, Señor, hubieran paralíticos levantándose, no estuvieran las clínicas llenas de tanta gente enferma, sin esperanza. Señor, perdónanos, porque el evangelio lo hemos dejado en segundo plano y nos hemos ocupado de las cosas de la tierra, de la vida, del empleo, del trabajo, de hijo, de esposo, de marido, de todo. Y el evangelio lo tenemos a media, con mera lectura nomás. Pero no hemos
tenido la otra parte, el poder. Hoy, Señor, perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos a que este evangelio, Señor, entre en nosotros activo, como se activó en Pedro, que después de ser un cobarde, fue el predicador más poderoso que hasta con la sombra hacía señales. Como se activó en los apóstoles que estaban todos escondidos y después se repartieron y hacían muchos señales y milagros. Y la gente se convertía, Señor, no por lo bonito y lo largo y preparado de la prédica, sino por 3 palabras cargadas del poder de Dios. Ahora pedimos una unción especial, que ese evangelio se active en nosotros, no importando la edad, y que le prediquemos y le hablemos con señales, con oración, con sanidad y con milagros a cada uno de los que están en nuestras casas, alrededor y por donde tú nos mandes, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos hablar en cualquier parte de este evangelio, no solamente con la boca, sino con el testimonio y con las señales. Ayúdanos, Señor, a que este evangelio sea predicado como tú lo mandaste en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Señor, ayúdanos a llegar a esas personas con nuestra conducta, con nuestras palabras y las señales que siguen la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Ahora voy a orar. Como las señales siempre siguen la palabra, aún a los que están escuchando este mensaje en las redes sociales, voy a orar por sanidad, por milagro y liberación, porque este es el evangelio. Predicar y orar por los enfermos. Ahora en el nombre de Jesús. Señor, mira a todos los que están afligidos por enfermedades, porque hay enfermedades, Señor, que afligen a las personas. Hay enfermedades que han afectado la economía. Hay enfermedades que han afectado matrimonios, que han afectado familias. Hay enfermedades, Señor, que han traído desgracia, que han traído vergüenza, humillación y miseria. Ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a tu palabra que dice que las señales seguían la predicación. Ahora ordeno toda enfermedad que se desaparezca. Si son bacterias, que se seque esa bacteria en el nombre de Jesús. Si son tumores, esos tumores desaparezcan en el nombre de Jesús donde se encuentran. Esos tumores desaparecen en el nombre de Jesús, son erradicados. En el nombre que es sobre todo nombre. Todo demonio de tormento, todo espíritu de brujería, de hechicería que hayan echado, todos problemas mentales, toda desesperación, toda ansiedad, toda angustia, Señor, se va en el nombre de Jesús. Ese cerebro queda libre en el nombre de Jesús de toda opresión del enemigo, toda opresión del diablo se va en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. El poder del evangelio está llegando a esas vidas y toda opresión, toda confusión, todo tormento, toda desesperación, toda depresión donde los médicos no han podido ayudar a esas personas, ahora entra la mano de Jesucristo con el poder del evangelio y sea libre en el nombre de Jesús. Toda artritis se va. Toda artritis, toda dolencia en los huesos, en los brazos, en las manos, en los pies, se va en el nombre de Jesús. Todas articulaciones desgastadas se van normalizando en el nombre de Jesús. Problemas intestinales, problemas de colon, toda infección, toda bacteria, toda anomalía, en el nombre de Jesús. Problemas de colon, problemas de intestinal se va fuera, problemas estomacales por brujería echada, por brujería tomada, rezada, todo vudú que hayan hecho, Señor, en contra de estas personas en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los riñones, empiecen a funcionar esos riñones, empiecen esos riñones a funcionar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda anemia crónica se va en el nombre de Jesús, comienzan los glóbulos rojos a trabajar perfectamente. Todo problema en la piel, problema en la piel, problema en la sangre, problema en la sangre en el nombre de Jesús, problema en la garganta, se va en el nombre de Jesús. Todo problema cardíaco, problema del corazón, ahora en el nombre de Jesús, se va todo problema del corazón, se va, corazón agrandado, toda anomalía, toda deformidad, Señor, que haya en alguna de las válvulas por nacimiento, por lo que haya sido, ahora en el nombre de Jesús quedan totalmente restaurados. Problemas de hígado, de páncreas, problemas de glándula, desorden hormonal, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, los que están
con enfermedades crónicas de muerte. Reprendemos al ángel de la muerte. Reprendemos que se vaya, que se aleje, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y ordenamos que el ángel de la muerte se retire de los que han creído que Jesucristo es el dador de la vida. Se retira en el nombre de Jesús. Se retira en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda maldición que hayan echado para ruina, para miseria, ahora mismo esa maldición se deshace. Todo rezo que hayan echado con moneda, con billete, en altares, para arruinar, para atar, para destruir, en el nombre de Jesús, queda sin poder. Todo trabajo de satanista, de brujo, de hechicero, queda sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo trajo su evangelio a los pobres, a los abatidos, para consolar a todos los enlutados, para sanar a todos los enfermos, para resucitar muertos, limpiar leprosos, levantar paralíticos. Ese es el evangelio. Y hoy está siendo predicado. Y hoy, Señor, estamos predicando este evangelio que tú mandaste a predicar. Y tú eres quien hace el trabajo, porque nosotros obedecemos. En el nombre de Jesús, recibe el milagro, recibe la sanidad, porque para eso llegó el evangelio, el poder de Dios a tu vida a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo que está con nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen y a los que están lejos. Para nuestra futura generación, estas señales siguen vigentes hasta que el Señor venga por su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.